Bueno, muchísimas gracias a todos. También voy a tratar de ser breve y lo que voy a hacer es tratar de plantear aquí como algunos elementos que son fundamentales en relación con aspectos éticos asociados tanto al manejo de la pandemia como, digamos, como alguna distinción de lo que uno podría llamar lo que pasa en tiempos normales, si es que existe el concepto realmente de normalidad. Y lo primero que quisiera tratar de plantear aquí es que muchos de los elementos, digamos, que uno encuentra de orientaciones éticas para el manejo de cuestiones en salud, no necesariamente, ya lo miraremos más adelante, lo vamos a ver en ciertas normativas, aunque podemos hacer uso de ellas. Y esto particularmente lo planteo para efectos de quienes son tomadores de decisiones judiciales, en tanto que muchas de las decisiones a las que o se han visto enfrentados o van a tener que enfrentar en el futuro, deben abrir y, digamos, es necesaria hacer una apertura en términos de los lineamientos para la toma de decisiones en este sentido, ¿no? Creo que en esto, digamos, es absolutamente importante poder mirar otros escenarios de este tipo de investigaciones. Creo que hay dos elementos o hay dos contextos que nos llevan a plantear el manejo, digamos, y la toma también de decisiones en el marco de la pandemia por COVID-19 y en tiempos también de no pandemia, que son dos campos muy particulares, que es la atención en salud en estricto sentido y la investigación también. Y aquí uno debe pensar en que eventualmente hay que plantearse escenarios y marcos normativos que van más allá y que por supuesto requieren también que el fallador piense en los contextos en los que incluso planteamos y hoy vemos nuevos derechos que surgen para efectos de este tipo de escenarios. Brevemente voy a plantear estos dos elementos de la atención en salud y el ámbito de la investigación, que es en el que principalmente nos hemos movido también, pues por supuesto, en el contexto, ¿no? Y uno podría decir que en el ámbito de la atención en salud pueden uno encontrar básicamente una serie de modelos bioéticos para la prestación de servicios de salud, modelos que por supuesto de alguna manera también se han aplicado en el contexto de la pandemia para casos y para situaciones muy particulares. Y uno encuentra entonces un modelo liberal, un modelo principialista, un modelo personalista y un modelo utilitarista. Quizás muchas veces hemos hecho uso, o por lo menos hemos conocido con mayor énfasis, los modelos principialistas y los modelos utilitaristas, ¿no? Digamos, en el ámbito de la salud. Pero si uno piensa algo que es bien complejo para efectos de tomar decisiones y por eso es importante que como país incluso se dieran este tipo de discusiones, no con el ánimo de unificar, pero sí también de entender las instituciones que toman decisiones en materia de salud, bajo qué marco de toma de decisiones ampliada, siempre entendiendo que cualquiera de estos modelos, por supuesto, hoy, por fortuna, está al amparo o está de alguna manera también delimitado por la concepción, digamos, en materia de derechos humanos. Y en este sentido, uno de los instrumentos que uno debería ver al momento de tanto de quienes en el ámbito de la salud toman decisiones, como también el fallador que se ve enfrentado a casos en los que están implicados este tipo de decisiones, es la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, que nos proporciona, digamos, como un modelo de alguna manera que es un poco más liberal, pero también es un modelo muy enfocado y con un énfasis muy importante en materia de derechos humanos. Y aquí entonces también en el manejo del contexto sanitario encontramos ciertas orientaciones éticas que deberían ser y que se supone han sido involucradas por los estados también en virtud de normativas específicas para efectos de la toma de decisiones en el manejo de la salud. Entonces, cuando uno revisa, y quizás uno de los instrumentos más importantes que surgieron o que se retomaron en el marco de la pandemia por COVID-19 han sido las orientaciones éticas de la Organización Panamericana y que pues digamos que están a través de la OMS. Y esas orientaciones tienen también un fundamento en
las pasadas epidemias de Zika, de chikungunya también, y que sirvieron de alguna manera para orientar este tipo de criterios, ¿no? Y quisiera rescatar aquí algunos elementos que son de especial interés a la hora de tomar, digamos, estas decisiones y poder hacer un balance también a la hora de mirar las limitaciones a los derechos en este tipo de contextos. El documento de orientaciones éticas de la organización plantea, en primer lugar, un fuerte llamado a la transparencia de la información y a la necesidad de dar información siempre de forma clara, de forma transparente, ¿no? Que ha sido una de las críticas en diferentes contextos mundiales, cómo el ciudadano no tiene la claridad en relación con las decisiones sobre la salud que se toman en este contexto. Y en esto han sido numerosos los esfuerzos, tanto de organizaciones médicas, de organizaciones en materia de derechos humanos, como de organismos internacionales para establecer criterios, pero sobre todo para plantear la necesidad de proteger no solamente el derecho a la información, sino también darle aplicación al principio ético de la transparencia en términos de la toma de decisiones también acá. Y esto tiene una trascendencia súper importante en materia no solamente de derechos, sino también en términos de las mejores decisiones y eventualmente incluso de responsabilidades. En la medida en que el ciudadano tiene una mayor información, en la medida en que tiene garantías sobre la toma de decisiones informadas, que también lo podríamos denominar en relación con el derecho a su consentimiento informado para efectos de entender las decisiones que se toman, pues los estados estarían cumpliendo con estándares mucho más altos desde la perspectiva no solamente de derechos humanos, desde la perspectiva legal, sino por supuesto de estándares éticos que han sido clamados por diferentes instituciones, para no ir tan lejos también, no solamente la Organización Panamericana, sino también, por ejemplo, la de la Red de Comités Nacionales de Bioética en el mundo, que han hecho un llamado por este tipo de decisiones. ¿Qué otras orientaciones encontramos acá? La necesidad de plantear escenarios para la resolución de conflictos entre los derechos individuales y la protección de la salud colectiva. Sobre todo en este sentido, creo que la mayoría de los estados han salido medidas que han limitado fuertemente este tipo de derechos individuales, pero que sabemos también, digamos, la razón de ser, ¿no? La salud colectiva. Pero aquí ese conflicto debe verse a su vez a la luz de los estándares internacionales en materia de limitación de derechos, ¿no? En términos de la proporcionalidad, de la razonabilidad, pero también una razonabilidad explicada desde un contexto ético también, ¿no? En términos de la necesidad, etc. Y creo que algo que han planteado las guías también han sido los temas de priorización de recursos. Cuando estemos frente a los casos en los que el ciudadano se ha sentido, cuando hemos estado frente a casos en los que el ciudadano ha sentido que no ha sido priorizado, por ejemplo, en la asignación de una unidad de cuidado intensivo, en la asignación de medicamentos, etcétera, la pregunta que debe estar detrás es cuáles fueron los criterios de priorización tanto del Estado o cómo se aterrizan en las unidades locales o cómo se aterrizan finalmente en las instituciones prestadoras de servicios. Algunas áreas, por ejemplo el caso de Bogotá, asignó la tarea de priorización de recursos al CRUE y eso pues digamos que de alguna manera le permitiría al ciudadano ir allá y conocer los principios, digamos, que aplica para la priorización. Y uno esperaría que esto sucediera ya no solamente aquí, sino incluso a escala, digamos, de las diferentes regiones también, que no solamente que el ciudadano pueda conocer esos criterios, sino incluso también en algún momento el funcionario judicial pueda tener claridad de esos criterios a la hora de resolver si la limitación del derecho estuvo adecuada o si por lo menos detrás de una limitación de un derecho estuvo también un criterio de asignación que de alguna manera responda a esos escenarios de necesidades, ¿no? Eso creo que es absolutamente trascendental. Y algo que es importante también mencionar tiene que ver con la necesidad de proteger la incertidumbre que se da frente a los tratamientos, ¿no? En tiempos de emergencias sanitarias como los que estamos hoy, existe una incertidumbre en relación con los conflictos
de interés. Y entonces, estos, en relación con los tratamientos y los conflictos que puedan existir también allí. Además de que existe la transparencia en la información, es importante también entender que muchos de los tratamientos han sido dados en marco de emergencias y autorizados como tratamientos de emergencia, lo cual de alguna manera implica que existe una incertidumbre en términos de los riesgos, pero que no puede ser una incertidumbre de manera que el riesgo sea absolutamente desconocido frente al beneficio que le pueda generar al ciudadano. Y para esto existen mecanismos de gobernanza, digamos, que permiten limitar este escenario. Esto creo que nos da un ámbito en términos de la atención en salud, pero también nos va a permitir que desde la perspectiva de la investigación, digamos que es el otro escenario de las pautas internacionales, nosotros podamos ver un poco en dónde nos encontramos, ¿no? Y quizás uno de los elementos fundamentales que tiene mayor protección, y lo digo en mayor protección porque está en el marco normativo de esto que llamamos el derecho duro, el hard law, está dado a la luz de la información que debemos recibir los ciudadanos, particularmente en este contexto de la investigación, que ha sido lo precedente no solamente para el caso de la vacuna, sino en general para el desarrollo de diferentes medicamentos y de diferentes tratamientos también, ¿no? Pero también encontramos unas normas de soft law que, si bien en principio podríamos decir que no son vinculantes, lo cierto es que por un lado han sido adoptadas por organismos y existe un consenso internacional sobre la materia, pero por el otro lado, en casos muy particulares, como el caso colombiano, a través de las normativas deontológicas de la práctica profesional, ejemplo la ley 23, Código de Ética Médico, pues obliga a que quien hace investigación adopte esas pautas, de lo contrario, pues estaría incurriendo en una violación de la propia normativa. Entonces, esto nos permite un escenario para poder decir que cuando también el fallador se encuentre para resolver, por ejemplo, pensemos en en escenarios de responsabilidad por eventos adversos en el marco de la investigación, pues tendrá que mirar este marco normativo para poder entender de alguna manera si se cumple con los estándares y se cumple con los criterios, ¿no? Este tipo de informes, y en esto no me voy a detener en el detalle, les dejo en todo caso la presentación, pero lo que sí les puedo decir es que generan unas pautas esenciales para poder hacer investigación y para poder desarrollar este tipo de tratamientos, bien sean las vacunas o bien sean miles de tratamientos que hoy tenemos registrados también ante las autoridades sanitarias y los cuales, solamente de carácter informativo, son revisados también en un primer eslabón por los comités de ética en investigación. Y uno de los instrumentos quizás más importante que muchos revisamos a la hora de evaluar este tipo de comités son no solamente las normativas de CIOMS, sino también las normativas de Helsinki con su última actualización 2013 y las CIOMS con su última actualización en 2016. Y de ello solamente quisiera resaltar algunos elementos, ¿no? Y tienen que ver con los escenarios fundamentales de conocimiento también del ciudadano que participa en este tipo de protocolos. Hoy nosotros vemos innumerables ensayos y encontramos incluso frases erróneas del ciudadano cuando dices que somos conejillos de indias en ciertos tratamientos. Claro, es una palabra muy usada coloquialmente, pero en realidad, digamos, la categoría en la que uno los encuentra, en la que encuentra ubicada es la categoría de un sujeto de investigación, donde encuentra unos lineamientos que hacen que la experimentación o que la investigación más bien científica, pues responda a los estándares éticos más altos, no solamente para garantizar, por supuesto, la investigación, el resultado en las investigaciones en sí misma, sino para lo más importante, que es proteger los derechos de las personas que participan en estos contextos. Entonces, creo que esto nos da, digamos, un elemento esencial en este punto. ¿Y cuáles son los elementos en los cuales uno debería llamar la atención de protección de quienes participan? Por un lado, lo mismo que sucede un poco con las proporciones del caso en el ámbito de la atención en salud, pero la relación riesgo-beneficio. Yo no puedo someter a alguien a que participe en una experimentación cuando la incertidumbre es mucho más alta en términos de los riesgos frente a los beneficios que se puedan llegar a generar. Y esto hace también entonces
que existe una mayor consideración en términos de los grupos y los individuos que puedan participar también, dada la vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces encontramos, y seguramente esto fue uno de los escenarios de llamados de atención que se hicieron con la vacuna, era por qué la vacuna no se aplicaba, por ejemplo, a mujeres gestantes. Tiene que ver con una limitación que se está tratando, digamos, de alguna manera también, y las últimas previsiones de SIOMS lo han dicho, como no excluyan a las mujeres embarazadas de la investigación, porque allí también pueden encontrar ustedes, pues, con cierto rigor científico, por supuesto, con ciertos estándares de cuidado, pero allí puede encontrar usted también datos importantes para efectos de la investigación. Entonces, digamos que esa es, por ejemplo, una consideración de grupo vulnerable en el contexto de la investigación, ¿no? Y hay algunos elementos que pueden generarnos duda y que quizás esto lo dejo más bien como para que ustedes se lo piensen, y tienen que ver con elementos asociados, por un lado, a las responsabilidades de los comités a la hora de autorizar un protocolo de investigación que no cumpla con los estándares. Digamos que esto nos debe poner en el radar también el escenario de las responsabilidades también de todos los actores. Los estándares también en términos de privacidad y confidencialidad ha sido un punto de llamada de atención muy alto en las normativas, tanto locales como las normativas internacionales, y el uso también, por supuesto, de los estándares más altos del consentimiento informado. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose al consentimiento informado, sin especificar necesariamente que sea solo para el ámbito de la atención sanitaria, sino incluso también para el ámbito de la investigación, se entiende como un derecho incluso autónomo, y un derecho que además su contenido está dado por estos estándares, digamos, o lo que llama la Corte Interamericana como el corpus juris bioético para el caso, o un corpus bioético para el caso del consentimiento informado. Algo de lo que se ha cuestionado, digamos, en el marco de la pandemia también ha sido el uso del placebo hoy en las investigaciones, incluso que todavía lleguen a utilizar placebos, estando ya las ciertas o un grupo amplio de vacunas aprobadas, pues resulta cuestionable, sobre todo en términos de la protección de los participantes, de la protección de sus derechos y eventualmente también de la responsabilidad a efectos de autorizar, digamos, como esto. Y algo que hoy nos terminamos cuestionando también es el acceso posensayo de quienes están participando. Creo que un dato sobre el que poco se ha debatido es cuántos de los participantes que accedieron o que están en vacunas, en protocolos de vacunas, incluso y especialmente las vacunas que hoy no están aprobadas, cuántos ya tienen asegurado, digamos, el acceso, por ejemplo, a esa vacuna. Eso es algo que no debemos perder de vista tampoco, digamos que es un punto de no perder. Y en relación con las normativas, otro escenario normativo que es supremamente importante tiene que ver con las normas de SIOMS actualizadas en 2016 y que hoy también nos ponen en el radar dos cosas, ¿no? La primera, que se empieza a extender a todo estudio aplicado en salud, es decir, no solamente aplica para ciertos estudios biomédicos, sino para todos. Y además también en la pauta 1, cuando se refiere al valor ético de las investigaciones, habla de la promoción de la salud individual y la salud pública, es decir, que uno podría pensar que las investigaciones, no las intervenciones, que es distinto a las investigaciones que se hacen en materia de salud pública, pues empiezan a estar cobijadas también explícitamente por este tipo de normativas. Y aunque no es el foco de aquí, pero también la responsabilidad de todos los actores para cumplir también, digamos, con este tipo de pautas, desde el investigador hasta los patrocinadores, pero también hasta quienes publican. A propósito de la información que circula usualmente de estudios que, por ejemplo, hoy han sido retractados en journals importantes y que pues merecen un cuestionamiento sobre este punto en particular. Aquí algo que empieza también a cobrar especial interés y lo trae explícitamente SIOMS, además, por supuesto, de hacer referencia, digamos, a la inclusión también, a la necesidad de incluir a poblaciones que considera la ética de la investigación como población vulnerable, por ejemplo, mujeres embarazadas, etcétera, mujeres lactando.
ya empieza a invertir la carga, es decir, exclúyala siempre que exista una razón de peso, ¿no? Hoy sabemos también que ya en muchos lugares se está iniciando vacunación a mujeres embarazadas y a mujeres lactantes. El país está perdón, vacunando mujeres lactantes, lo hemos visto, digamos, en diferentes escenarios. Y lo que es importante aquí es el escenario del consentimiento, ¿no? Que la información sea completa, que la información sea transparente, pero sobre todo que sea comprensible también. Y algo que es supremamente importante es que como existe incertidumbre en los riesgos, que también por lo menos tengamos claridad en caso de que se presenten riesgos, riesgos esperados o riesgos inesperados, que exista claridad para el ciudadano, para el sujeto, en términos de cómo se va a mitigar ese riesgo, pero también en términos de cómo reducir ese impacto de alguna manera, ¿no? Creo que a buena hora la pauta 20 adicional, pues hoy nos trae la necesidad de patrocinar y de promover la investigación en situaciones de desastres o de brotes de enfermedades, como el caso, pues digamos, que nos ocupa del COVID. Y no podría dejar, porque precisamente en el país hoy estamos en este tipo de discusiones, las pautas 11 y 12 referidas de las IOMS, referidas al uso y al almacenamiento, digamos, en general a todo el tratamiento de materiales biológicos y de datos asociados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy con los datos? No solamente aquellos datos que se están recolectando para efectos de la investigación, digamos, qué va a pasar con toda esta información que se está recolectando, digamos, si se están cumpliendo las pautas también internacionales de protección de esta información, sino también incluso el uso de los datos que se han empleado y que se han tratado, digamos, de acuerdo al término técnico, para el manejo en sí mismo de la pandemia, ¿no? Muchos asistimos a las discusiones sobre Coronavac, han habido críticas muy fuertes, y lo cierto es que a la fecha de hoy no hemos tenido claro finalmente cómo se utilizaron esos datos, para qué se utilizaron, cuánto tiempo quedaron recolectados, durante qué espacios de periodos de tiempo se utilizaron y con qué fines específicamente, si funcionó realmente ese tipo de recolección de información. Y son dudas que en términos de la transparencia son dudas que a raíz, digamos, también de las pautas internacionales empiezan hoy a generarnos, digamos, como cuestionamientos que son bien importantes y que son bien interesantes. Creo que este escenario del marco normativo internacional, que se aterriza, por supuesto, al ámbito local en las normativas específicas, por un lado, el ministerio en su momento saca unas orientaciones éticas también para el manejo de la pandemia, pero también la agencia reguladora emite unas resoluciones específicas, una resolución específica para la investigación en tiempos de pandemia. No necesariamente para hacer flexible el manejo, pero sí por lo menos para pedir un rigor que esté acorde a las necesidades y que nos permita a todos avanzar en el manejo de esta pandemia. Entonces, creo que este escenario es el que nos permite a nosotros plantear aquí, digamos, como estas orientaciones éticas que deberían tomarse en consideración a la hora de que nos encontremos frente a casos que puedan estar o bien en el marco de toma de decisiones por el manejo clínico o bien en el marco de toma de decisiones por el ámbito de la ética en la investigación. Creo que esto nos podría generar como un primer escenario de discusión y un planteamiento general sobre la necesidad de movernos a un marco normativo flexible en términos, entendiendo que contiene principios generales que sirven para la resolución de este tipo de casos difíciles. Creo que con esto podríamos dejar esta primera apertura de esta segunda sección, Roberto.